también en sonido. Ahora bien. Bueno, lo primero que quiero es agradecer a Jesús García Ayer, es el alcalde de Villasabariego, que siempre nos está dando facilidades y animando para hacer cosas. Quiero decir a la gente que sois del municipio, que le echéis una mano, que es de los pocos políticos, trabajadores y honestos, y que si hubiera más gente como él, iríamos en el país bastante mejor de lo que vamos. En segundo lugar, pues agradecer también a Flavio y a Maite el esfuerzo de reconstrucción de este molino, que les viene un poco de familia y con el cariño se trasluce, se transmite en esta reconstrucción y en este mantenimiento que están haciendo. Y además que lo están dejando para fines culturales, que parece que en tiempos de crisis pues no se lleva, pero que yo creo que es lo que se debe de hacer en unos momentos que todo el mundo lo está pasando mal. Pasar buenos momentos y ir aprendiendo, yo creo que es de las salidas que permite a la gente pues estar mejor dentro de los malos momentos que se está pasando en general. Y en tercer lugar, pues hablar de Pedro García Trapillo, de sobra conocido. Es una persona que cuenta lo que sabe mucho y lo cuenta muy bien. Y hemos venido sobre todo, pues eso, a que nos explique, nos cuente estas cosas que él cuenta también y a pasar un buen rato. Ya con esto me parece que sobra todo lo que diga y que hable él. Gracias. Gracias, Vicente. Hoy prefiero no sentarme. Claro, que decir, no sentarme formalmente, porque es que así me gusta también veros. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Qué buen sitio este. Pero no para dormir la siesta, porque siempre me dijeron que dormir debajo de un nogal trae migrañas. Y pone la cosa mal, revuelve los intestinos. No sé, los que habéis vivido en el pueblo lo sabréis mejor. Es mentira. Vale, pues entonces que... ¿Podéis dormiros entonces? Voy a poner voz de programa documental de la 2 y así echáis una cabezadita, porque seguramente con la siesta no la habréis podido conciliar el sueño con tanto calor. Bueno, no vengo a dar ninguna conferencia ni ninguna charla, no tengo autoridad ni conocimiento como para, y menos a vosotros que tenéis y sois la memoria de esta ruralidad, de este campo y de esta ribera, a contaros cosas que segura y sin dudamente ya sabréis. Pero bueno, por recordar un poco o por pasear por ese aspecto tan sugerente que es el amorío en el medio rural, yo tomé unas notas y es simplemente compartir con vosotros una serie de recuerdos, de pasajes, etc. Pero antes yo me gustaría decir algo que me pesa y me duele como leonés. En León tenemos etnógrafos, es decir, gente que escribe sobre cultura popular o sobre la realidad popular, étnica, pero no hay etnólogos, no se ha hecho etnología realmente en León. Hay muchos trabajos, hay muchas publicaciones, pero sigue siendo un campo tan vasto y tan fascinante que me sorprende que teniendo ya una universidad que va a cumplir 20 años, 30 años, no se haya creado una cátedra de etnografía leonesa o de estudios de la cultura popular leonesa, y los trabajos que se hagan son prácticamente pues, ocasionales, dispersos, no tienen una relación entre sí o una metodología. Esto nos lleva a que la documentación que existe o las publicaciones que se han hecho son muy parciales. Hay muchísimas, es ciertamente, ¿no? Pero hay trabajos más de costumbrismo que con una metodología científica para saber y ahondar realmente qué tenemos en León, qué hemos sido. Y en cualquier caso, yo propongo una realidad que es de la que somos hijos. Somos hijos de, no 100 razas, pero casi. Cuando a veces, a través de la cultura popular, sacamos nuestras cosas, el pendón, para exhibirlos como una especie de argumento contra la identidad de otro, yo creo que es un mal proceso. Cuando recojamos nuestras costumbres o nuestro patrimonio, dejad ya de mirar al porcelano o al vasco o al gallego, que tienen una mayor personalidad. Cuando hagamos esta especie de recordatorio de lo que tiene León, sus costumbres, tradiciones, particularidades, no es para excitar un orgullo
paleto, sino para considerarnos parte de la universalidad que aquí quedó asentada en León. Mirad, León en el siglo X quedó despoblado. Todas estas riberas, toda la gente que había heredado estas tierras de los viejos hispanogodos, de los viejos astures, prácticamente desaparecieron. Claudio Sánchez Albornoz cuenta que se pasa estas tierras de León, prácticamente toda la provincia, 100 años totalmente despobladas. Pues por una razón, por aquí no se podía vivir. Todos los veranos subían los almanzores, subían las tropas moras, pero no para sentarse ni para conquistar. Los moros estos hielos y estas heladas de León no les gustaban mucho. Llegaban pues para pillaje, coger todo lo que pudieran y se marchaban, de manera que la gente no se quedaba asentada porque sabían que los veranos llegaban los moros, se lo llevaban todo y esto no era vida. Pero ya una vez que se avanza la línea de la Reconquista y esta queda ya un poco como retaguardia y pueden producirse asentamientos, ahí es donde están nuestros verdaderos abuelos. Y vamos a hacer un recuento somero para que después podamos entender la cantidad de costumbres tan diversas que acaban asentándose en León. León lo repueblan, primero pues toda la españolada que estaba refugiada en Asturias, que avanza porque estaban ahí comprimidos, pero vienen los gallegos, vienen vascos. Habían subido también y vendrán toledanos, cordobeses. Van a venir franceses por el Camino de Santiago que se van a quedar y asentarse en todo este trayecto del Camino de Santiago que va hasta Compostela. ¿Por qué? Porque los reyes leoneses habían dado a los benedictinos franceses del Cluny y del Cister favores, tierras y asentamientos para que construyeran sus monasterios. De manera que cuando los franceses venían por el Camino de Santiago iban siempre a pedir la sopa boba a esos monasterios. Y así se fue asentando y creando en León pueblos con gentes que venían de todas las partes. Incluso lombardos, italianos, mucho francés, como digo, mucho andalusí. Los pueblos todavía en León recuerdan quienes los colonizaron. Toldanos, es un pueblo que refiere a los toledanos que vinieron aquí. Ese otro pueblo tan bonito que hay en el Bierzo, Colinas del Campo de Martín Moro Toledano. Pero vamos a hacer una apreciación. Cada vez que oigáis hablar de moros en León, no es el moro árabe islamista. En León llamábamos moros a los cristianos mozárabes, que en esta ribera tiene suficiente presencia como para que lo tengáis muy vivo. Y sobre todo en la joya más excepcional del arte mozárabe, que es San Miguel de Escalada. Y aprovecho aquí la circunstancia para pegar el coscorrón pertinente a la falta de autoridad y de respeto que han tenido las instituciones públicas leonesas con la celebración del centenario de San Miguel de Escalada. Mirad, es mucho más significativo para León esa iglesia del viejo monasterio de Escalada que la propia Catedral de León. Catedrales como las de León están llenas en Francia. Es una catedral francesa, es bellísima, es cierto, tiene un empaque y tiene una personalidad, pero no es propiamente de León. De esas catedrales hay muchas. Pero iglesias como la de San Miguel de Escalada o como las del Valle del Silencio, de Peñalba o Santo Tomás de las Ollas, son expresiones específicas y un arte que solo nació en estos territorios cristianos con gentes que venían del sur, que no estaban islamizados porque eran cristianos muy ortodoxos, es más, muy tercos y muy burros, y que mantuvieron precisamente su fe contra el Islam, pero sin embargo se habían arabizado en técnicas de construcción, de decoración, de vestidos, etc. Y estos aportaron también algo muy propio para León. Las comunidades mozárabes que venían aquí, y en San Miguel de Escalada se puede demostrar, las mujeres tenían una parte significativa. Las mujeres siempre rezaban a un lado y detrás de celosías. Es como si los mozárabes hubieran copiado de los islámicos con los que compartieron o convivieron en Córdoba durante casi 200 años, es decir, cristianos y árabes conviviendo en Andalucía 200 años, acaban denotándose una impregnación de costumbres, de modos, de ritos, etc., ¿no? Entonces estos venían un poco con la idea también de la mezquita. Si habéis visto fotografías de las mezquitas, las mujeres no se mezclan con los hombres. Quedan a un lado,
A veces ponen unos toldos o unas celosías, pero las mujeres van al lado. Pues bien, qué curioso, en San Miguel de Escalada también, como era una iglesia mozárabe, las mujeres estaban o a un lado o atrás, los hombres delante. Era esa fe, digo, muy recia. Pero qué curioso, así que viene la renovación litúrgica con los monjes franceses, las mujeres empiezan a pasar hacia adelante y los hombres hacia atrás, que ha sido la fórmula que habéis visto todos en las iglesias del pueblo, donde las mujeres se van para adelante, los hombres un poco para atrás y los mozos ya definitivamente al fondo de todo, debajo del coro, que es donde se puede incordiar, reburdiar o hacer más cosas que generalmente cabreaban al señor párroco, como al de San Martín del Camino, al que le vi bajar un día del altar, suspender la misa y entre el silencio sepulcral de toda la iglesia que se quedó aterrada porque nadie sabía lo que pasaba, fue el cura por el pasillo central hasta debajo del coro y había un mozo que le sacaba 2 cabezas y le arreó un ostión tremendo y le mandó fuera porque estaba incordiando. Pues bueno, curiosamente, la mujer, que antes tenía un papel más relegado, en las iglesias va ganando su posición y acaban delante. ¿Por qué este cambio en la liturgia? Pues porque primero los hombres eran más reacios a ir a misa. Las mujeres es la clientela más fiel y leal para acudir a los oficios religiosos, estar más cerca del cura, etc. De esta forma, pues bueno, se pegó un cambio en lo que era una presencia de la mujer. Pero como aquí habíamos venido, creo, a hablar un poco de amoríos, yo os voy a contar lo que he ido descubriendo, aspectos. Esto no tiene pinta de ser una lección de nada, sino recoger y comentar con vosotros aspectos sobre el amorío y el sexo en el medio rural y en la cultura tradicional de León, que siempre es un tema escabroso y que está sin averiguar, sin estudiar, quizás por pudor, quizás por falta de metodología también para tocar un tema tan sensible, o quizás porque hemos tenido una etnografía un poco ñoña. Nos hemos quedado a veces en lo más floreado, en los vestidos, en los ropajes, en ciertas tradiciones festivas, pero la realidad de la cultura popular que está viva y que su mayor expresión es sin duda toda la sexualidad que va a concurrir a que se formen esas comunidades, que se formen parejas, que la vida siga adelante. Ese es un tema un poquitito tabú y escondido. Yo estaba buscando entre los escritores sobre folclore o costumbrismo leonés los temas estos y salvo pues, costumbres de bodas, costumbres de cortejo, etc., apenas hay nada, no hay un estudio de qué frecuencia, con qué estilo, con qué condiciones se practica todo esto. De manera que la gente del pueblo, en cuanto llega el tema amor, el tema sexo, tiene que averiguar por sí mismo e inventarse las cosas. ¿Y a dónde nos lleva esto? Pues muchas veces a rudeza, a una sexualidad un poco torpe o a veces violenta. Hoy que estamos acostumbrados a que se normalicen tantas noticias de delincuencia sexual, etc., nos aterramos diciendo ¿a dónde vamos a ir? No os lo podéis creer, pero la violencia y la delincuencia sexual en León hace 100 años era el triple de la que hoy puede registrarse. Y eso que no la tenemos toda consignada, pero lo que era un crimen sexual en los pueblos era relativamente frecuente, o abusos, o tantas y tantas cosas. Incluso hasta un temor que existía antes en las familias, en el medio rural, y que yo todavía lo hemos comprobado que sigue vivo hoy en sociedades muy parecidas a León, aunque anquilosadas, como puede ser la extremeña. Y me refiero a un dato que a mí me dejó perplejo. Una señora de Cáceres, de Extremadura, amiga de mi hermano allí en Trujillo, se solía acompañar de su sobrina cuando iba a ayudar a casa de mi hermano. Pero en determinado momento, un día no apareció, no venía la chica. Oye, pues ¿qué pasó de tu sobrina? ¿Dónde está? Ah, no, es que ya es moza, le había venido la regla y la hemos mandado a vivir con su tía. ¿Cómo, y eso? Dice, no, porque si ya es moza, puede quedar preñada de su padre. Nos quedamos aterrados. Y esta realidad, aunque parezca cruda, sí se producía un poco en la realidad rural de León.
De manera que la sociedad leonesa también, la sociedad rural, se dio normas, pautas y ritos para que los noviazgos y la relación entre los dos sexos estuviera un poco controlada socialmente. Como paseabais de mozas cuando una moza y un mozo salían juntos, pues por la carretera y un poco a la vista de la sociedad, porque si te hacías un escarceo o te marchabas fuera de la vista del común, ya era un poco reprobado por la comunidad rural o del pueblo, o la familiar, etc. Y aquí es donde viene, porque me tengo que acordar de los molinos, que los molinos tienen muy mala prensa. Los molineros se van con las herreras y los herreros con las molineras. Por cierto, ¿sabéis esa canción, supongo, leonesa, que grabó, uno de los primeros que la grabó creo que fue la coral isidoriana? Pero el bueno de Felipe Magdaleno, miembro de la curia de Isidoriana, venerable paisano, etc., no le gustaba eso que decía el molinero se va con la herrera y el herrero con la molinera, porque esto era como consagrar el adulterio. De manera que si alguno tenéis el disco de la coral isidoriana, veréis que ahí la canción leonesa se transfiguró y dice: y el herrero se va con la herrera y el molinero con la molinera. Pues no, hombre, don Felipe, ponga usted cada uno su pareja, que era como estaba. ¿Y por qué el molino sugería tanta aventura amorosa, tanto idilio oculto? Pues bueno, al molino, fijaros lo lejos que está del pueblo. Había que venir desde el pueblo, pues con la burra, con la caballería, con 2 quilmas para moler. A veces había que esperar a que se moliera, es 1 hora o 2. Oye, no es el tiempo, hay que entretenerse. Y si pasa lo que pasa, nadie lo ve, porque está muy lejos del pueblo. Y como en León lo que sobraban molinos, supongo que habrá una historia de amoríos al lado y a la sombra y al frescor del molino, impresionantes, como podéis comprobar. En cualquier caso, no es fácil que los amoríos tuvieran una liberalidad en León para manifestarse a su albedrío, ¿no? Porque había una realidad también en cada pueblo. Era el cura, la religión después de todo. Y el cura era muy importante en la comunidad rural. Primero porque era la fuerza intelectual, es el que sabe escribir, es el que puede orientar, es el que tiene una relación con el poder de la ciudad, el obispado, el poder civil, el cura es el que lo representa. No os quiero recordar que hasta hace bien poco el certificado de buena conducta, que era preceptivo para tantísimos papeleos o para oposiciones y para concurrir a la administración pública, el certificado de buena conducta civil lo elaboraba o el propio párroco o el cura del lugar, ¿no? Y este es un tema que también a mí me ha gustado pesquisar y es doblemente tabú. Los curas, la sexualidad de los pueblos, toda esta historieta. Es un tema porque hay, como imaginaréis, cantidad de historias con el señor párroco, a veces tremendamente humanas y disculpables. El cura, que es un hombre que ha estudiado, a veces encerrado, apresado en la realidad de un pueblo, donde pues, tiene una prima o una pariente que nunca lo era, pero que le cuida de ama, que se sabe que están allí. El pueblo incluso lo entiende porque solían ser gente buena y que se implicaba en la vida del pueblo. No quizás como hoy, que los curas ya no viven en la realidad popular porque tienen coche y tienen que atender 10 pueblos y se marchan a vivir porque tienen un piso en León o una residencia en León, ¿no? Y esto me recuerda a algún dicho que se decía en todos los pueblos. En todos los pueblos de León, bueno, se dice en todos los pueblos del mundo hay 2 cosas. Todo pueblo tiene un tonto y un campanario. Pero además, en los pueblos de León siempre había un niño que se sorprendía y decía que, oye, todos los demás niños de este pueblo tienen que llamar al cura padre, menos yo que le tengo que llamar tío. De manera que hay 1000 picardías y 1000 estampas que yo creo que son entrañables y no son repudiables, están asumidas por la propia comunidad y por la propia realidad cultural de nuestros pueblos, ¿no? Y recuerdo aquí otra anécdota también picardeada del cura de Fontecha del Páramo. Me lo contaban las mozas de ese pueblo, que como sabéis, y esta es una norma también muy de todo León,
los jueves las mozas tienen que ir a arreglar el altar, a cambiar los paños, se limpia un poco la iglesia, se prepara, se quitan las flores secas que se han quedado porque eran flores malas. En definitiva, hay una tarea de las mozas que tienen que ir a limpiar la iglesia. Pues bien, en Fontecha había un cura que con una rigidez moralista prohibió a las mozas que se pusieran esa prenda masculina de los pantalones, intolerable. Y cuando iban a trabajar a la iglesia, a limpiar la iglesia, evidentemente ni una podía llevar pantalones porque era una prenda degradante para la condición masculina. Evidentemente el señor cura dirigía después las operaciones de limpieza del retablo, con la escalera limpia aquí y limpia en la otra parte. Y las mozas que se lo sabían le daban una buena sesión de pernil y el pobre señor cura, me imagino, con los dolores de orquitis aquella noche terribles, pero bueno, en el pecado llevó la penitencia. Y que es una tontería, que no tiene más violencia ni más reprobación que la soledad de un pobre hombre, pobre cura en ese pueblo, que seguramente a lo largo de toda la semana la única alegría era ver pesquisar algo y les mandaba a las pobres subir en la escalera a limpiar la parte más alta del retablo. Pero bueno, son cosas normales. Este establecimiento de relaciones en los pueblos de León siempre tenía algunas dificultades. Primero porque, vamos a ver, si hay algún sitio donde sea realidad esta definición, es León. Matrimonio igual a patrimonio. Aquí la gente no se casa por amor, ¿eh? Bueno, si hay un fogonazo fuerte, pues se puede llevar a cabo. Pero lo que se calcula, tanto los contrayentes, futuros contrayentes, como especialmente sus familias, es la suma de capitales y si conviene o no conviene esa relación. Y si no, se disuade. Caramba, y aquí es donde tengo que contar la anécdota que no pude contar el otro día en Mansilla Mayor. Me encanta ese pueblo por dos cosas. Por el artesanado que tiene y por un tío muy turrión. Os resumo la historia porque a mí me fascinó. Había en Mansilla Mayor dos familias que estaban históricamente enemistadas, como tantas, normal, un tema muy vulgar. Los Montescos y los Capuletos, de Romeo y Julieta, no se habla. Pero caramba, el hijo de una y la hija de los otros, oye, como que se caen bien, como que empiezan, no en redes, pero se enredan. Y se llevan bien, y van andando y quieren ver si se ven. Contraviniendo los criterios de cada una de las dos casas que decían, oye, con ese no se puede salir, etc. No, da igual, cuando el amor tiene una impulsión fogosa, no hay ni prudencia ni norma que lo pueda marginar, de manera que ellos siguen. Y entonces el padre, no recuerdo si de él o de ella, da lo mismo, haciéndose de tripas corazón, accede a hablar con el de enfrente, con el enemigo, con el otro padre, y le dice, oye, mira, nosotros seguiremos así de turriones y de enemistados, pero habrá que dejar a los hijos, porque mira, están tan empeñados. Y el tío este se puso turrión y dijo, que no, y era irreductible. Los chicos siguieron saliendo. Y todavía hubo otra segunda intentona de conciliar y decir, bueno, pues venga, vamos a dejarles porque esto se pone imposible. Y el otro tipo que no. Y era tan terco en su negativa que para que su contrincante, el otro, su no consuegro, se diera cuenta de cuál era su posición, vivían prácticamente más o menos enfrente, un poco oblicuo, en la zona de una plaza, revocó la fachada de su casa y con ladrillos plantó bien claro en la fachada, no y no. No hay expresión más corajuda de una cazurrería terca como esta Y preguntaba yo el otro día que si se había resuelto, porque no conozco cuál fue la solución final, y me dijeron que sí, que al final se habían casado, por fin vencieron la terquedad del padre de una o del uno y la insistencia del otro. Pero salvo estas relaciones que sean un impulso, lo cierto es que en los pueblos se casa la gente por conveniencia, por sumar quiñones, sumar mojones, sumar praos, sumar capital, tanto por tanto. Y como esta es la razón fundamental del matrimonio, los cortejos se van a hacer presididos por esa ley. Una ley que se extiende de forma especial
a todos los pueblos de al lado. Si hay algo que cabrea en un pueblo, es que vengan a rondarte las mozas los del pueblo de al lado. Bueno, ya está armado el lío. Los pilones, que creíamos que se habían hecho para que abrevaran las vacas cuando volvían del prado antes de entrar en las cuadras, no se hicieron para eso. Eso es un segundo servicio. Los pilones se hicieron para echar a los forasteros a él y para hacerles desistir de que vinieran a birlarles mozas en el baile y en las romerías. Y por eso las romerías de León acababan siempre a tortas. Que digo yo que sería una buena forma de volver a institucionalizarlo, porque si anunciamos romería tal, en la ermita de Carrasconte será finalizada con una sesión de guantazos entre los bavianos y los lacianegos, se pondría así. Te alivias, le partes la cara al otro y vuelves a casa contento y sobre todo maquinando venganzas para el próximo año. No había romería, no había fiesta, no había baile que no acabara con algún mozo foráneo en el pilón o a veces situaciones más trágicas, ¿no? Eso lo comprobé especialmente en Picos de Europa, en el Valle de Valdeón. Allí donde las habas, si las hubiera, están contadas, las hierbas están contadas porque hay lo que hay. Que viniera alguien del pueblo de Sotres o que viniera alguien de Sajambre a rondar a una moza era poco menos que causa belli para que se enarbolaran los bandos pertinentes de mozos de ambos pueblos y quedaran en algún puerto de arriba a partirse la crisma. No se acepta fácilmente. Y en cuanto a la gente del pueblo empezaban a salir, había una costumbre, especialmente Maragata, pero a mí me la recuerdan que estaba prácticamente extendida en todas las riberas y en muchos pueblos de León. Bueno, una vez que la comunidad, ese pueblo, ve que fulanito y fulanita salen juntos y que más o menos ya es una relación estable, o simplemente cuando se insinúa que va a ser una relación estable, los mozos, sus amigos, esa noche, van a echarles el rastro. Es decir, con un sendero de paja van a unir la puerta de la novia con la del novio. De esta forma tenía el pueblo como la confirmación de que efectivamente fulanito y fulanita iban en plan, en serio, y se iban a casar. Pero ¿qué ocurre? Ten amigos para eso. Los mozos de la peña te pueden hacer eso sin que existan relaciones. O juntando a dos personajes antagónicos del pueblo que de repente al día siguiente ven, coño, desde casa de la Antonia hasta casa del Fermín un rastro. Y ya saben que no existían relaciones, pero los mozos al hacer eso despertaban todo un montón de especulación y seguramente de irritaciones dentro de aquel pueblo. Estaban también las rondas. ¿Cómo se cortejaba aquel León? Pues bueno, con rondas más o menos picardeadas, también con coplas a veces un poco irónicas o satíricas, o a veces con la maldad de rondar. A las mozas en la montaña se las rondaba dejándoles en la puerta, en la verja, en la ventana, un ramo de algo. Pues un ramo de saúco, si era en junio y estaba florido, algo verde. Pero también había la otra actitud, poner cardos. A la que era tonta, impertinente, reticente, no sé qué, se le ponían cardos y ya estaba el conflicto armado en ese pueblo. Después, los bailes, lógicamente, y las romerías, que es el sitio donde la gente se encuentra y que tenían esa función de lo mismo que las ferias, van las mozas, van los mozos, establecen una relación y ya pueden ir. Pero después los mozos y las mozas van a tener un montón de fiestas al cabo del año, en los que también la comunidad les da licencia para que hagan sus veniales picardías. Aquí recordaréis todos el domingo gordo de carnaval, los domingos tortilleros que se salían en las riberas, etcétera, que van mozos y mozas, o los carnavales, o los magostos en la zona del Bierzo y en la zona de Maragatería, donde hay castañas, ¿no? Son esas francachelas, esas merendolas que los mozos se aparejan, a veces teniendo que ir a robar por las casas o por los corrales algo de matanza, la nata de la fresquera o el queso que había dejado peligrosamente a mano la señora Fermina, y con todo ese condumio que aparejaban cada uno se juntaban en un prado fuera del pueblo o en un corralón, y ahí, bueno, pues pasaban, bebían, comían, y después lo que se terciara, que no se terciaba mucho, ¿eh? Tampoco quiero yo proponer aquí que esto era una liberalidad absoluta. Mentira. Como diría don José María Suárez, uno que fue alcalde de León,
Dice Pedrín, el león no se folla mucho. Dice, no, perdón, el león se folla mucho. Dice, pero son siempre los mismos, los demás nada. Y eso es cierto, claro. El que puedes, el que tienes y el que se deja o la que se deja, ¿no? En Maragatería había una costumbre que relata algún antropólogo que la estudió, como don Julio Caro Baroja, que se llamaban las ceibas. Es decir, que aunque no hubiera mucha facilidad, sí había cierta tolerancia en los pueblos a que, bueno, hubiera cierto contacto más íntimo entre mozos y mozas. En Maragatería y en la Cabrera, a principio del verano se celebraba en las eras un rito muy curioso. Los mozos tenían un cesto al que ponían 2 cuernos. Se tapaban con este cesto y en el barullo de mozos y mozas iban a por una moza y la que topetaban se emparejaban. Ese mozo quitaba el cesto, se lo pasaba a otro y así sucesivamente iban los mozos emparejándose con otras mozas. Una vez hecho ya el reparto y el emparejamiento del colectivo mocerío de ese pueblo, la costumbre establecía que podían desde ese día hasta el final de verano dormir en los pajares. Ojo, y en el caso de que ella pudiera quedar embarazada, no existía la obligación ni el compromiso matrimonial por parte de quien él había embarazado o preñado. La gente dice, caramba, qué cosa más rara, oye, el que la hace la paga, tú, si has hecho tú a casarte. Volvamos a recordar, matrimonio igual a patrimonio. Hay mucho gandul que viene a robar por la puerta de atrás y creyendo que preñana se va a hacer de la casa esa, le dice el padre, no, oye, cargaremos con la criatura, pero con el modorro ese, no. Era lógico que entonces se autorizaran este tipo de costumbres como las ceibas. Y yo siempre cuento, por cierto, lo de las ceibas me recuerda otra costumbre, pero esta se estableció muy irregularmente en los pueblos de León, pero especialmente en los pueblos de la montaña. El día 31 de diciembre se celebraba en el salón de baile, bueno, en el salón, porque en los pueblos no había, ni había bar especialmente, no había centro, mucho menos cafetería, pero siempre en todos los pueblos había un salón, que no dejaba de ser a lo mejor un caserón viejo, que era de la junta vecinal, que ponía unos bancos todos pegados a la pared, a lo mejor venía un músico, un gaitero y alguien con un pandero, se tocaba y allí se hacía el baile, ¿no? Bueno, pues en el salón de muchos pueblos de la zona de Bavia y de la Ciana, el día 31 hacían una fiesta muy curiosa. Cogían los nombres de todos los mozos y mozas. Y reunidos en el salón, en presencia también de todos los adultos, incluso del cura que participaba de ese baile del último día del año, y se metían los nombres en 2 jarras, y una mano inocente iba sacando un papelito de una y un papelito de otro, y se unían. Eran, digamos, compañeros de paseo, de visita, eran pareja para ese año. Pues bueno, pues para forzar, a través de la suerte, la posible relación entre mozos, o al menos para que andaran. Lo curioso de este sorteo es que no siempre el número de mozos es el mismo del número de mozas. Y aquí siempre hacían una gracia porque para equilibrar los 2 tarros o los 2 botes donde estaban metidos los nombres de los distintos mozos, pues para completarlo se le añadía la bicicleta del carpintero, la burra del cartero, la escoba del barrendero, no sé quién. Y si a ti no te tocaba moza aquel año porque no había, pues con la burra del cartero, que no está mal. No tiene mucha conversación, pero tampoco da problemas. Y de ahí a los filandones, que es un tema que me gusta especialmente. Mirad, los que nos dedicamos a la información o a escribir de estas cosas, generalmente os engañamos. Por si no lo sabíais. Quiero decir, o a veces simplificamos demasiado. Se puso de tópico que los filandones eran una reunión en la que la gente llegaba después de cenar, se reunían en la cocina o en el zaguán, si fuera verano, y mientras las mujeres tejían e hilaban, las abuelas rezaban el rosario, los hombres hablaban de lo suyo y se dedicaban a contar historias
historias, etc. Y los mozos, un poco cansados a lo mejor de esa situación, un poco aburrida, tediosa o rutinaria, se dedicaban a apagar la luz del gabuzo del candil para que en los pocos instantes de oscuridad que se producían allí, poder pillar pellizco. Y después del pellizco y de ay, 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 un guantazo de la abuela que siempre estaba al quite, no le tocara a la nieta. Bueno, pues este es el cuadro, la descripción general que tenemos de Filandón. Es más, algunos escritores de León han llegado a la osadía de pensar o de asegurar que si en León hay muchos escritores es porque somos hijos de la oralidad que se mantenía en los filandones y de los cuentos o relaciones que se hacían en los filandones, etcétera, etcétera. Me parece un poco exagerado. Vamos a ver. Una reunión familiar o vecinal. A la quinta reunión es lo mismo, aburrida. El romance que se pudo contar en una reunión, ya no hay otro romance nuevo para la noche siguiente, ni hay aquí tanta carga literaria. No, en León hay escritores porque no queríamos ser labriegos, ni más ni menos, porque si cada uno hubiera seguido su destino, seguramente no habría tantos. Pero no es porque seamos hijos del espíritu de los filandones, que no existían esos filandones especialmente. Pues porque es lógico, son repetidos, aburridos. Una familia se ha contado todo lo interesante en una velada. Y prueba de ello es que, aunque nos reunamos una vez cada año en Nochebuena, siempre salen las mismas historias. Luego no debe de ser un filandón esa especie de gran magma de narraciones y de... aunque sí han servido para la transmisión oral de los saberes, de las cuitas, de las cosas del pueblo, de los chismes, pero no es ni especial ni mayor en importancia que las reuniones que tienen por las tardes o por el anochecer en Andalucía, en la puerta de casa, o en un iglú de los esquimales que se meten todos juntos dentro del iglú y tienen que pasar allí toda la noche todos juntos y hablando. Y no por tener un filandón perpetuo. Los esquimales tienen muchos más escritores que aquí, ¿no? Pero es que además es que había todo tipo de filandones. Y el filandón era con la disculpa de hilar. Riaño no le llaman filandón, le llaman hilas. En otros sitios le llaman filorio, en otros filadero, en otros serano, en otros le llaman calecho, que si no nos ponemos de acuerdo ni siquiera para llamar una cosa. Así que había todo tipo de filandones. Utilicemos esta palabra para creer que es el filandón. Pero no solo eso, de la misma forma que también por reducir y estereotipar lo que conocemos ahora como ramo leonés de Nochebuena. Todos conocéis ya el ramo leonés de Nochebuena, ¿verdad? El bastidor triangular, velita, 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 unas cintas y colonias de seda con unas roscas y unos frutos secos, etc. ¿Y ese es el árbol del ramo leonés de Navidad? Es mentira. Ese era un ramo. Pero cada iglesia, y aquí lo habréis comprobado, los lampadarios o los bastidores donde se colocaban velones eran de todo tipo de formas. Los había cuadrados, los había piramidales con varias historias, pero como aquí doña Concha Casado Lobato había escrito un apunte, un artículo sobre los ramos de Nochebuena, nos encargamos todos de divulgar el dibujito que le acompañaba, que era ese triángulo. Me considero uno de los culpables y alentadores de este equívoco, porque empezamos a montar en instituciones, etcétera, y a alabar un poco como expresión propia el árbol leonés de Navidad, que era este ramo, ¿no? Pero no, ¿qué va? Hay muchos más ramos y lo que yo ahora tengo que lamentar es que solo exista como ramo leonés de Nochebuena ese triangular, cuando podríamos tener muchísima más riqueza. En la zona de Riaño eran rectangulares y algunos prismáticos, o sea, con una forma de prisma, es decir, los había de todo tipo. Pero a veces reducimos lo anecdótico a general y creemos, por ejemplo, que los filandones eran todos así. O eran un dechado de narración literaria y de cuentos y de truculencias y de romances. No. Mirad, de 1735, el obispo de Astorga, que era de Levante, por cierto, por alguna razón, a los obispos levantiscos, cuando tienen que castigarles, les hacen obispo de Astorga.
no sé por qué razón, pero les condenan y todos para acá. Y se lo pasan mal. Yo he visto a los obispos de Astorga que la realidad maragata es muy dura y se lo lleva muy mal. Don Antonio Brima Mirabén, gracias a una botella de JB al día y 3 paquetes de Winston, lo pude ir llevando. Pero él confesaba que la realidad maragata, ¿verdad? Baltuí, joder. Pues bien, el obispo de Astorga de 1730 a 35 viene de Levante y lo primero que hace un obispo es recorrer la diócesis. La diócesis de Astorga es grande. Tiene invasión en territorios gallegos de Orense y tiene también todo el norte de la provincia de Zamora, que os sugiero que conozcáis porque es uno de los reductos donde está encriptada la cultura popular y preservada de una forma más auténtica, porque por allí, como no pasa nada, se ha quedado todo como fosilizado. Pero hay pueblos, paisajes, y por cierto los nombres de pueblos más bonitos de España están en el norte de la provincia de Zamora. Pues bien, el obispo aquel le llevan, imaginaros en 1730 cómo tendrán que ir para hacer esta visita, porque van en carros, o en una calesa, con unas caballerías, y la visita pastoral pues pudo durar perfectamente 2 o 3 meses. Y cuando vuelve a Astorga, el primer documento, el primer decreto que firma este obispo es el de establecer la pena de excomunión a toda persona que asista a filandones. Ahora lo subvencionamos. Si el obispo levantara la cabeza, ¿a qué tipo de filandones se refería ese obispo? Pues a los filandones de verdad. Cuando se junta, imaginaros la Cabrera o la Sierra de la Culebra en Zamora. Pueblos por donde no vienen ya ni recaudador. Apartados, solitarios, aburridos y que no tienen ningún tipo de control. Bueno, hay que pasárselo bien dentro de la penuria y de la fatalidad de vivir en esas condiciones, de manera que los filandones son ciertamente una congregación o reunión nocturna de vecinos, de la gente más inmediata del pueblo, que en un zaguán o en una cocina de hornos, si es invierno, allí se juntan pues para charlar, pero sobre todo beben algo, sale un pandero, se arma un baile, pues vas enredando, te lías, hay baile, se prolonga, y ya cuando tienes que marcharte a casa, que son las 2 de la mañana, oye, con el frío que hace, ¿y por qué no nos vamos al pajar? De manera que la promiscuidad que proporcionaba el filandón era más que manifiesta. Y hay un montón de pueblos de la diócesis de Astorga donde todavía conservan aquella premática o decretal estableciendo la pena de excomunión. Fijaros qué gravedad, con qué gravedad no venía aquel obispo los filandones para excomulgar, que es algo que solo se reserva para delitos canónicos francamente muy graves, ¿no? Después había una cierta, digamos, consentimiento o relajación con algún tipo de costumbres sexuales. El otro día en Mansilla recordábamos una realidad rural muy común a todos los pueblos, pero especialmente en los pueblos de la montaña, donde tienen más ganado, lógicamente, porque tienen más superficie y más puertos de pasto, etcétera, ¿no? Aparte de que el ganado es su principal fuente económica, ¿no? Lo normal es que se establezcan en cada pueblo beceras. Las beceras hay que cuidarlas. Y si se llaman beceras es porque van de vez en vez. Y a cada uno le toca una vez cuidarlas. De manera que cada casa tiene que aportar, según el calendario de las veces o de la becera, a un individuo de esa casa que vaya con otro, o con otros 3, los que tengan, depende del ganado que haya que cuidar, esos días a cuidar la becera. En la montaña de Riaño, comprenderéis, las beceras se van al puerto y podían estar 15 o 20 días durar la atención de los vigilantes de esa becera. Y muchas veces subía el mozo de una casa y la moza de otra. Oye, las noches allí son largas, se aburre uno. ¿Por qué vas a hacer por lo que hay? Dice, lo de andares y roces no son pecado, pero tocan a vísperas. Y era lógico, es que pasara algo. Pero a mí me sorprendió algo en la montaña de Riaño. También como ocurría con las ceibas en la Cabrera,
si bajando, enredando, después de estar en el pastoreos, ella quedaba embarazada, era difícil que la mujer asumiera al otro como marido, por la misma razón. Yo puedo sacar adelante esta criatura y además hay una opción de trabajo digamos, a la embarazada ocasional, y que entonces se estilaba y se pedía mucho porque tenía mucha fama en la montaña. Trabajo de nodriza, de ama de leche. Bajar a la capital porque porque entonces, pues, peor alimentación, estaba muy bien visto y era un alarde de riqueza en la clase burguesa que a los niños les amamantaran una buena nodriza montañesa, etcétera, porque o la pobre paisana estaba un poco endeble o simplemente era un poco firulí y le daba cosa. De manera que bajaban muchas mujeres de la montaña de León como nodrizas. Pero ¿qué ocurre? Que para poder dar leche tienes que embarazarte. Y si estás casada no vas a ir de nodriza a desatender a tus críos, de manera que muchas veces las nodrizas eran solteras. Pero para eso existía la figura del empreñador. El de Monforte, que lo cuenta don Álvaro Cunqueiro y don Camilo José Cela, tenía una fama acreditada que llegaba hasta La Coruña. Porque cuando alguien, no necesariamente para ir de nodriza, sino simplemente porque no tenía familia, ahora te vas a la ¿cómo se llama esto? Asistida. Bueno, te vas a la clínica y ya te preparan, te hacen las historias, etcétera, etcétera. Pero antes si tenías al guardagujas de Monforte de Lemos, que era una gloria bendita, y además era de la casa, y habla, porque tú con una probeta no hablas, pero con el guardagujas de Monforte sí. Y entonces esas cosas son más naturales y no tan artificiales. Y contaba el otro día también en Mansilla cómo, si vais alguna vez por Ribadelago, al lado de Sanabria, el pueblo que quedó destruido con la pantanada cuando se rompió la presa, ¿no? Si vais por allí entre las casas del viejo pueblo, todas las casas suelen tener una placa votiva o recordatorio de quien vivía ahí, un memento, como una pequeñita lápida funeraria que recuerda a los que murieron allí, ¿no? Bueno, pues en Ribadelago hay un montón de casas donde hay un individuo que está en muchas casas. Coño, fulanito, si le he visto en esta casa, le he visto en aquella otra, en aquella de más allá. Y así con mucho sigilo te cuentan ahí. Es que era el empreñador. Ah, coño. Muy querido en este pueblo, un personaje fabuloso, cordial, recadero, en todas las casas las puertas abiertas. Y ciertamente le quería tanto a la gente que le han querido recordar después de muerto en cada una de las casas donde seguramente había ayudado a resolver un drama para alguien de pueblo que no tiene hijos. Cuando alguien tienes tierras y no tienes hijos, ese hombre se vuelve loco, o esa mujer o esa familia. Y este paisano pues lo resolvía de la forma más natural y convenida socialmente, y no por eso era una reprobación, ni una ilegalidad, ni el hijo, etcétera, etcétera, y estaban todos contentos. Quiero decir que este tipo de consentimiento tiene también sus explicaciones. Lo mismo que tienen explicaciones costumbres que tienen que ver con el amor, la familia, las criaturas, la sexualidad. Costumbres como la de la cobada, que conoceréis casi todos porque en León hablamos siempre mucho de esta costumbre maragata, y también registrada en la Cabrera, que consistía en que cuando la mujer ha dado a luz, una vez que acaba de parir, la han atendido, la han limpiado, la mujer abandona el lecho del paritorio y allí se mete el marido, se acomoda en la cama, empieza a quejarse, uy, ay, 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 y empieza a hacer gestos de dolor de parto, y las mujeres inmediatamente van y le llevan los calditos, las pastas, a atenderle al pobre paisano. Entonces dice la gente, oye, pero qué salvajes eran en Maragatería, ¿cómo hacían? Que el marido desalojaba a la parturienta, se metía en el lecho y reproducía los dolores y toda la cosa así. Y esto que parece una machada o un gesto machista es justamente lo contrario. A ese padre, a ese marido, el marido nunca tiene la certeza de quién es el padre. El nombre del padre solo la madre lo conoce. Pero eran gente además que se pasaba mucho tiempo fuera del pueblo, porque estaban o de arrieros o tenían que ir a segar a no sé dónde. Y claro, pasándose muchas temporadas fuera de casa, la mujer pudo pasar cualquier cosa.
cómo ejercía ante la comunidad, ante el pueblo, la definición de que era padre el individuo, con ese ritual de meterse en la cama para decir yo soy el padre de esa criatura. Aún así, algunos se reirían irónicamente diciendo, ah, sí, a la cosa esta que ya sabemos todos en el pueblo, con quién se iba tu mujer en las eras. Pero bueno, es un rito que, por cierto, no es solo Maragato. El mismo rito está en un montón de zonas de Europa, en Hungría, en Armenia, en Mongolia. Es una expresión natural en algunas culturas. De ahí lo que decía yo al principio. Nuestras costumbres, o lo que creemos que es una cosa singular que nos da una personalidad a los leoneses terrible, no son cosas que hayamos inventado aquí. Nos han venido con los franceses, nos han venido con los toledanos, con los cordobeses, con los gallegos, con los italianos y con toda la gente que fue nutriendo el colectivo de la comunidad leonesa. Por cierto, cuento también otra curiosidad de una costumbre, es así, muy reservada y que no he conseguido que me cuenten bien la gente maragata. En algunas casas de maragatería, cuando se producía el parto al que a lo mejor asistía una mocina que ya la deja la comadrona y el resto de mujeres que vaya viendo lo que le va a esperar en la vida y que asista o ayuda al parto trayendo agua, trayendo gasas, trayendo trapos, lavando, lo que sea. Una vez que se produce el parto, a esa moza que ha ido ahí, la comadrona o las otras mujeres le dicen, le dan la placenta y le dice, toma, llévala a la huerta, entiérrala debajo de un frutal y durante 9 días tienes que regar esa placenta enterrada. Y durante 9 días la mujer parturienta no podrá probar el agua. Caramba. Dicho así la cosa, dices, otra salvajada más de estos maragatos o de estos cazurros. ¿Cómo va a estar una mujer recién parida sin probar el agua 9 días seguidos? Que es también un número cabalístico. 9 de novena, el 9 hebreo. 9 es una cifra, un número muy lleno de significados y de simbolismos, ¿no? Pues en el fondo tenía también toda la sensatez. ¿Qué querían decir con esto? Si entierra la placenta y el que lo rieguen, bien, vale. Es un rito de fecundidad, es una especie como de hacerle la novena a la placenta para que la criatura que la envolvió prospere y pueda salir bien adelante en esta vida, porque antes la mortandad infantil, os recuerdo que en León en 1906 era de 40% de mortalidad infantil en el medio rural, Con lo cual ese rito de regar la placenta tenía ese sentido simbólico de desear algo porque podía haber catástrofe. Y lo de no dar agua a la mujer. ¿Cómo no dar agua a la parturienta? Lógico, no le des agua a alguien que se ha fatigado tanto, que ha perdido fortaleza, que está débil o que incluso muchas veces, en aquellas condiciones en las que se llevaba el embarazo, anémica. De manera que lo que hay que llevar a la mujer no es agua, el agua tirarla al pozo, llévale sopas, llévale caldos, llévale sublimar, llévale algo que tenga sustancia, que le quite la sed, pero que también la alimente, ¿no? Pues bien, estos son costumbres relacionadas, un poquitito he querido contaros nada más, pero a mí me gustaría charlar con vosotros, que me contaréis cosas, porque sabéis mucho, sobre todo mis queridas mujeres, tenéis ahí detrás todo un montón de anecdotario de cómo se hacían las fiestas, los bailes, o simplemente vamos a hablar de qué costumbres teníais por aquí. Bueno, lo del bolinero y la herrera, yo quería contar una cosa simplemente, a propósito de las canciones. Las rondas, los amoríos, se decían siempre coplas, etc. Yo siempre he dudado que las canciones de León, las canciones populares o tradicionales, las haya escrito el pueblo. El pueblo no rima, el pueblo a veces es muy torpe o primitivo y sobre todo muy directo al contar las cosas y no anda con líricas, ¿no? Y sobre todo no tiene esa capacidad para hacer una abstracción de construcción literaria de lo que es un romance y una copla. Yo creo que quien inspiró, quien ha mantenido y quien ha inspirado cultura popular han sido precisamente los párrocos. Era el hombre que sabía escribir y leer en ese pueblo. Era un hombre que tiene libros y que tiene sobre todo muchos himnos religiosos
que ya acostumbran a la gente a hacer rimas, bueno, a familiarizarse un poco con los versos, etcétera, ¿no? ¿Y de dónde aprende la gente de León a cantar? Pues en las iglesias. El conservatorio del pueblo es la iglesia, es el sitio donde hay música. Quiero hacer simplemente con vosotros una prueba. Voy a tararear sin letra una melodía. Y vosotros, porque sois de León y la conocéis. Pero cada vez que lo hago con gente que es de fuera, cree que estoy cantando alguna canción de iglesia. ¿Habéis visto que el cancionero leonés está todo escrito en tono menor y tiene una especie como de... No es un algo festivo, de juerga y de escrito, los que sepáis, música en tono mayor. No, están todos en tono menor, que es como se cantan también en la iglesia, con esa sensación como de lástima. La canción que os iba a cantar, a tararear, simplemente es esta. Es una iglesia. Es pero purísima iglesia. Y es a la luz del cigarro voy al molino. Hombre, pues con ese ánimo mejor que no vayas al molino, tú. Porque es que parece que está cansado y lamentando a la luz del cigarro voy al molino. Es un poco tristona porque creo que ha sido precisamente el ámbito religioso, los oficios, las procesiones, una especie de inspiración, de conservatorio popular o donde la gente aprendió. E incluso aprendían a pintar porque tenían que restaurar o limpiar un retablo o hacer cosas. De manera que lo que mucha gente ve en los curas como un tapón a la cultura popular, que en muchos casos sí lo ha sido porque ha sido una represión doctrinal, que todo lo que estuviera fuera de canon o de dogma era perverso y había que condenarlo. Sin embargo, en otra mucha realidad latente, gracias precisamente al arcediano, al cura que se consiguió recuperar unos legajos, buscar otra vez la historia de ese pueblo, gracias precisamente a estos curas bien intencionados, mucha parte de nuestro patrimonio de tradición oral, nuestro patrimonio cultural y nuestro patrimonio monumental está ahí. En fin, en cualquier caso, vuelvo a repetir y concluyo con lo que decía al principio. Falta todavía por estudiar en León la realidad cultural de lo que somos. Y falta, o en este caso, sobra, que cuando conozcamos nuestra realidad cultural creamos que es una cosa que nos adorna y que somos más importantes que los demás, o que al menos somos tan cojonudos como los vascos que tienen su cosa. No, por favor, nadie es más que nadie. Y esta es una realidad que, sin embargo, sí nos enseñó la historia de León. Mirad, a mí me cabrea siempre que doy una charla, que me ponga yo aquí y que vosotros estéis ahí como pueblo disciplinado, calladito, y aquí el único que habla soy yo. La realidad de León se trabajó y se construyó en corro. El corro es la expresión más democrática, escenográficamente y también temáticamente, porque cuando alguien está en el corro, cuando nos ponemos todos en corro, no hay uno más alto y otro más bajo. Aquí todos tenemos, mira, de los curas hemos aprendido y eso es malo. El cura se sube a un presbiterio y ahueva un poco la feligresía porque estás desde arriba, caen las palabras así oblicuas y la gente se calla. No. Cuando la gente de León, los hombres libres, se juntaban precisamente debajo de un tilo o en el atrio de la iglesia los domingos a la salida de misa para tratar las cuestiones civiles de ese pueblo, se juntan en corro. Y en corro no hay uno primero y otro último, están todos a la par, todos se ven a la vez. No hay uno más alto, ni otro más bajo, ni uno más listo, ni otro que tenga más voto o menos voto. De ahí que esa expresión del corro que aquí me hubiera gustado hacer nos lleva a la conclusión de que no por tener costumbres particulares que no tiene otra parte somos más que nadie, o que lo hagamos ahora resurgir nuestra cultura popular para defendernos de otras nacionalidades históricas españolas que vienen un poco arremetiendo con sus historias. No, cada uno es cada uno. Recojamos nuestro patrimonio, primero para que no se pierda. Segundo, para encontrarnos a nosotros y con nosotros. Celebro esta reunión porque es un poco impensable. Yo le digo a mi abuelo, oye, mira, nos reunimos al lado de un molino que estaba lejos de cualquier parte, pero hasta allí fue la gente porque querían verse, encontrarse, palpar una realidad que tenemos viva todavía, eso quiero pensar,
que todavía se pueden revivir las cosas. Y mi consejo es simplemente eso. Hay que recuperar todo lo que de bueno nos enseñó la tradición y nuestras costumbres. Incluso hasta las costumbres licenciosas, porque últimamente nos vemos demasiado aburridos. Y si en los filandones particulares solo manda la tele, vamos de ala. Porque os vuelve la cabeza brisca. Y como veis los telediarios y vais a dormir, ni dormís porque os atormentan las preferentes y las ruedas de prensa del presidente del gobierno. Y eso no es plan. Coged una pandereta, como la señora Aquilina de Pozos o de Manzanera de la Cabrera, y si os metéis un baile, antes de dormir dormiréis mejor. No iréis al médico. La Seguridad Social os lo agradecerá. El consumo farmacéutico de este país descenderá y la ministra de Sanidad le daréis un alegrón terrible. De manera que dad un poco de meneo, quereros, amaros, rozaros, y si el enredar lleva lo que hay que llevar, pues oye, eso que lleváis adelantado. La salud os lo premiará y Dios no se cabrea por eso, por más que alguno lo diga. Muchas gracias. No, pero ahora... Y la salud psicológica de este país, que anda un poco entristecido y encabronado, pues a lo mejor se nos va curando, porque hay que empezar a distendirse un poco, ya no creerse tanta tragedia, porque ojo, para tragedias, las que vivieron nuestros abuelos y nuestros padres, para crisis, falta de comida y comer patatas con sebo que se te pegaban al paladar, que se te des a la boca. Venga, simplemente no es porque queráis consolaros, pero echar un poco la vista para atrás y consideraros unos privilegiados, porque en el fondo lo somos, incluso teniendo crisis que nos obliguen a espabilar y a corregir tanta tontería como hemos estado haciendo estos últimos años. ¿A qué hora ha parecido una homilía lo que he dicho? ¿Ves? Gracias a Pedro por esta no charla y esta no conferencia que ha dado, pero que está muy bien. Gracias a vosotros por haber asistido y porque una vez ha sonado el móvil, con lo cual ha quedado todo muy bien. Y en premio a esto vamos a tener un pequeño pincho que nos ofrece el Ayuntamiento y Maite, aquí en la parte de atrás. Venga, gracias por vuestra asistencia. Señor, un segundito, señor. El eje, abajo el rodez, ¿no? El agua lo movía. Dependiendo de la velocidad, aquí está cuántas revoluciones del molino. Esta pieza que más le gusta a mi padre. A mayor agua, a mayor velocidad, subía. A menor velocidad, ahí. Y dependiendo de la maquinaria que tuvieran que utilizar arriba, pues o más velocidad o menos. O levantaban más las compuertas o las bajaban. Luego por esta parte tiene este volante y por la otra parte tiene otro. Este molino viene de familia, de tu padre, pero de mis abuelos. Exacto, sí. Sí, primero estuvieron alquilados, trabajaban para otros molineros bulones que se metían aquí. Sí. Y en un agujero que llevaban las piedras en los laterales, lo levantaban y era la forma de poderlas picar. Cuando se desdibujaban no morían, entonces había que volverlas a picar. Una vez picadas se les daba la vuelta y se la colocaba ya una encima de la otra, porque pesaban entre 800 y 1000 kilos, 1100 kilos. Sí, sí, es. Allí justo detrás, al lado que aparece en el suelo, hay un banquito que tiene las herramientas con las que picaban las piedras. Que se cambiaba de
aparte de moler bien, tenía que saberlas picar bien. Y ahora subimos a la parte de arriba para que vean también. La haría abajo en un sinfín que es originario de madera. De todos los que he visto son de hierro o de chapa. Y es el originario sin restaurar sin nada. No sé si la propia máquina que quedó por ahí lo protegió de la carcoma. Y luego caía por las mangas que hemos visto colgadas al techo. La de la harina para amasar. No, es todo original. Esto es original. Y el sinfín de abajo también. Y el armazón también. Lo que se también son como las ventanitas que nos quedamos. Y esta era la decía de la línea. El sistema elevador que tiene pegado a la zona de atrás, cuando subía, separaba la cáscara cereal y lo dejaba preparado para mojar, dejarlo secar y luego ya hacer la harina para masa. Y luego es un poco tarde, pero a ver si tenemos la suerte de... Hablaría de esta una pena, también he sonido. Ahora bien. Bueno, lo primero que quiero es agradecer a Jesús García Ayer, es el alcalde de Villasabariego, que siempre nos está dando facilidades y animando para hacer cosas. Quiero decir a la gente que sois del municipio, que le echéis una mano, que es de los pocos políticos, trabajadores y honestos, y que si hubiera más gente como él, iríamos en el país bastante mejor de lo que vamos. En segundo lugar, pues agradecer también a Flavio y a Maite el esfuerzo de reconstrucción de este molino, que les viene un poco de familia y con el cariño se trasluce, se transmite en esta reconstrucción y en este mantenimiento que están haciendo. Y además que lo están dejando para fines culturales, que parece que en tiempos de crisis pues no se lleva, pero que yo creo que es lo que se debe de hacer en unos momentos que todo el mundo lo está pasando mal. Pasar buenos momentos y ir aprendiendo, yo creo que es de las salidas que permite a la gente pues estar mejor dentro de los malos momentos que se está pasando en general. Y en tercer lugar, pues hablar de Pedro García Trapillo, de sobra conocido. Es una persona que cuenta lo que sabe mucho y lo cuenta muy bien. Y hemos venido sobre todo pues eso, a que nos explique, nos cuente estas cosas que él cuenta también y a pasar un buen rato. Ya con esto me parece que sobra todo lo que diga y que hable él. Gracias. Gracias, Vicente. Hoy prefiero no sentarme.
que decir, no sentarme formalmente, porque es que así me gusta también veros. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas, hijos. Somos hijos de, no 100 razas, pero casi. Cuando a veces, a través de la cultura popular, sacamos nuestras cosas, el pendón, para exhibirlos como una especie de argumento contra la identidad de otro, yo creo que es un mal proceso. Cuando recojamos nuestras costumbres o nuestro patrimonio, dejad ya de mirar al porcelano o al vasco o al gallego, que tienen una mayor personalidad. Cuando hagamos esta especie de recordatorio de lo que tiene León, sus costumbres, tradiciones, particularidades, no es para excitar un orgullo paleto, sino para considerarnos parte de la universalidad que aquí quedó asentada en León. Mirad, León en el siglo X quedó despoblado. Todas estas riberas, toda la gente que había heredado estas tierras de los viejos hispanogodos, de los viejos astures, prácticamente desaparecieron. Claudio Sánchez Albornoz cuenta que se pasa estas tierras de León, prácticamente toda la provincia, 100 años totalmente despobladas. Pues por una razón, por aquí no se podía vivir. Todos los veranos subían los almanzores, subían las tropas moras, pero no para sentarse ni para conquistar. Los moros estos hielos y estas heladas de León no les gustaban mucho. Llegaban pues para pillaje, coger todo lo que pudieran y se marchaban, de manera que la gente no se quedaba asentada porque sabían que los veranos llegaban los moros, se lo llevaban todo y esto no era vida. Pero ya una vez que se avanza la línea de la Reconquista y esta queda ya un poco como retaguardia y pueden producirse asentamientos, ahí es donde están nuestros verdaderos abuelos. Y vamos a hacer un recuento somero para que después podamos entender la cantidad de costumbres tan diversas que acaban asentándose en León. León lo repueblan, primero pues toda la españolada que estaba refugiada en Asturias, que avanza porque estaban ahí comprimidos, pero vienen los gallegos, vienen vascos. Habían subido también y vendrán toledanos, cordobeses. Van a venir franceses por el Camino de Santiago que se van a quedar y asentarse en todo este trayecto del Camino de Santiago que va hasta Compostela. ¿Por qué? Porque, etcétera. Y estos aportaron también algo muy propio para León. Las comunidades mozárabes que venían aquí, y en San Miguel de Escalada se puede demostrar, las mujeres tenían una parte significativa. Las mujeres siempre rezaban a un lado y detrás de celosías. Es como si los mozárabes hubieran copiado de los islámicos con los que compartieron o convivieron en Córdoba durante casi 200 años, es decir, cristianos y árabes conviviendo en Andalucía 200 años, acaban denotándose una impregnación de costumbres, de modos, de ritos, etcétera, ¿no? Entonces estos venían un poco con la idea también de la mezquita. Si habéis visto fotografías de las mezquitas, las mujeres no se mezclan con los hombres, quedan a un lado, a veces ponen unos toldos o unas celosías, pero las mujeres van al lado. Pues bien, qué curioso, en San Miguel de Escalada también, como era una iglesia mozárabe, las mujeres estaban o a un lado o atrás, los hombres delante. Era esa fe, digo, muy recia. Pero qué curioso, así que viene la renovación litúrgica con los monjes franceses, las mujeres empiezan a pasar hacia adelante y los hombres hacia atrás, que ha sido la fórmula que habéis visto todos en las iglesias del pueblo, donde las mujeres se van para adelante, los hombres un poco para atrás y los mozos ya definitivamente al fondo de todo, debajo del coro, que es donde se puede incordiar, reburdiar o hacer más cosas que generalmente cabreaban al señor párroco, como al de San Martín del Camino, al que le vi bajar un día del altar, suspender la misa y entre el silencio sepulcral de toda la iglesia que se quedó aterrada porque nadie sabía lo que pasaba, fue el cura por el pasillo central hasta debajo del coro y había un mozo que le sacaba 2 cabezas y le arreó un ostión tremendo y le mandó fuera porque estaba incordiando. Pues bueno, curiosamente, la mujer, que antes tenía un papel más relegado, en las iglesias va ganando su posición y acaban delante. ¿Por qué este cambio en la liturgia? Pues porque primero los hombres eran más reacios a ir a misa. Las mujeres es la clientela más fiel y leal para acudir a los oficios religiosos, estar más cerca del cura, etc. De esta forma, pues bueno, se pegó un cambio
Los reyes leoneses habían dado a los benedictinos franceses del Cluny y del Cister pues, favores, tierras y asentamientos para que construyeran sus monasterios. De manera que cuando los franceses venían por el Camino de Santiago iban siempre a pedir la sopa boba a esos monasterios. Y así se fue asentando y creando en León pueblos con gentes que venían de todas las partes. Incluso lombardos, italianos, mucho francés, como digo, mucho andalusí. Los pueblos todavía en León recuerdan quienes los colonizaron. Toldanos, es un pueblo que refiere a los toledanos que vinieron aquí. Ese otro pueblo tan bonito que hay en el Bierzo, Colinas del Campo de Martín Moro Toledano. Pero vamos a hacer una apreciación. Cada vez que oigáis hablar de moros en León, no es el moro árabe islamista. En León llamábamos moros a los cristianos mozárabes, que en esta ribera tiene suficiente presencia como para que lo tengáis muy vivo. Y sobre todo en la joya más excepcional del arte mozárabe, que es San Miguel de Escalada. Y aprovecho aquí la circunstancia para pegar el coscorrón pertinente a la falta de autoridad y de respeto que han tenido las instituciones públicas leonesas con la celebración del centenario de San Miguel de Escalada. Mirad, es mucho más significativo para León esa iglesia del viejo monasterio de Escalada que la propia catedral de León. Catedrales como las de León están llenas en Francia. Es una catedral francesa, es bellísima, es cierto, tiene un empaque y tiene una personalidad, pero no es propiamente de León. De esas catedrales hay muchas. Pero iglesias como la de San Miguel de Escalada o como las del Valle del Silencio, de Peñalba o Santo Tomás de las Ollas, son expresiones específicas y un arte que solo nació en estos territorios cristianos con gentes que venían del sur, que no estaban islamizados porque eran cristianos muy ortodoxos, es más, muy tercos y muy burros, y que mantuvieron precisamente su fe contra el Islam, pero sin embargo se habían arabizado en técnicas de construcción, de decoración, de vestidos. ¡Qué buen sitio este! Pero no para dormir la siesta, porque siempre me dijeron que dormir debajo de un nogal trae migrañas y pone la cosa mal, revuelve los intestinos. No sé, los que habéis vivido en el pueblo lo sabréis mejor, ¿no? Es mentira. Vale, pues entonces que podéis dormiros entonces. Voy a poner voz de programa documental de la 2 y así echáis una cabezadita, porque hoy seguramente con la siesta no la habréis podido conciliar el sueño con tanto calor. Bueno, no vengo a dar ninguna conferencia ni ninguna charla, no tengo autoridad ni conocimiento como para, y menos a vosotros que tenéis y sois la memoria de esta ruralidad, de este campo y de esta ribera, a contaros cosas que segura y sin dudamente ya sabréis. Pero bueno, por recordar un poco o por pasear por ese aspecto tan sugerente que es el amorío en el medio rural, yo tomé unas notas y es simplemente compartir con vosotros una serie de recuerdos, de pasajes, etc. Pero antes yo me gustaría decir algo que me pesa y me duele como leonés. En León tenemos etnógrafos, es decir, gente que escribe sobre cultura popular o sobre la realidad popular, étnica, pero no hay etnólogos, no se ha hecho etnología realmente en León. Hay muchos trabajos, hay muchas publicaciones, pero sigue siendo un campo tan vasto y tan fascinante que me sorprende que teniendo ya una universidad que va a cumplir 20 años, o 30 años, no se haya creado una cátedra de etnografía leonesa o de estudios de la cultura popular leonesa, y los trabajos que se hagan son prácticamente ocasionales, dispersos, no tienen una relación entre sí o una metodología. Esto nos lleva a que la documentación que existe o las publicaciones que se han hecho son muy parciales. Hay muchísimas, es ciertamente, ¿no? Pero hay trabajos más de costumbrismo que con una metodología científica para saber y ahondar realmente qué tenemos en León, qué hemos sido. Y en cualquier caso, yo propongo una realidad que es de la que somos